Muy buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo del sitio desde donde nos sigáis. Soy Víctor Galán y bienvenidos al canal de YouTube. Os traigo un nuevo vídeo de 5 señales que indican que una acción va a caer. 5 para que os hagáis una idea de si una o dos señales se cumplen las 5 o no se cumple ninguna. Y podréis tener un buen timing de entrada al mercado, ¿vale? Bueno, lo primero señalaros que para profesionalizar un poco más el canal y Twitter, cambié mi nombre en Twitter. Entonces puse Víctor G_bolsa, ¿vale? A partir de ahora ya no me encontraréis como Aurio R o Dinerosaurio, sino como Víctor G_bolsa. También hemos hecho una presentación en PowerPoint y bueno, le hemos puesto una musiquita tranquila de fondo porque vamos a hablar de acciones bajistas o del mercado y quiero que todo el mundo esté tranquilo, que no se lleve a sobresaltos. Entonces, si os gustan este tipo de medidas y cosas que vamos innovando en el canal, pues me lo podéis dejar abajo en comentarios, tanto si os gusta o si no os gusta, y volveremos a hacerlo de la otra manera en la que solíamos. Vamos a ir pasando la presentación y vamos a ir viendo ejemplos en Real Time de por qué una acción puede caer o no puede caer, ¿vale? Vamos a ver la primera señal. El mercado es alcista y nuestra acción solo cae. Esta es una de las 5 medidas o 5 indicadores de que una acción se está comportando no muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nuestra acción se está comportando mucho peor que el mercado, ya indica que durante los días que se sube menos o cae, y los días que se comporta mal, se comporta mucho peor que el mercado. Eso también lo mide el indicador del RSC de Mansfield. Cuando la línea horizontal está en 0, está por debajo, está cruzándola por debajo, significa que nuestro acción o índice se comporta peor que el índice que hayamos puesto de referencia. Normalmente yo lo tengo puesto al SP500. Pero se podría tener, por ejemplo, si viésemos acciones españolas al IBEX o si viésemos acciones alemanas al DAX o a la que querramos, a lo que quisiéramos para compararlo, ¿vale? Vamos a ver el caso de Intel, ¿vale? Voy a salir un momento de la presentación y os voy a poner Intel en Real Time porque es un ejemplo muy interesante de los últimos meses en el mercado, ¿no? Vamos a ver si carga. Vale, ya ha cargado. No quiero hacer el vídeo muy largo. Vamos a ver como por ejemplo desde abril, donde había roto un canal alcista, de repente vemos como el valor empieza a perder fuerza. No llega a cumplirlo y es más, durante semanas se comporta de manera neutral o incluso bajista, ¿no? Como podemos ver, que el valor iba perdiendo fuerza. Al final culmina como una rotura, perdiendo la media enorme, un gap bajista enorme. Si vemos desde el indicador de RSC Mansfield, ¿vale? Vemos que desde el 28 de mayo pierde la línea horizontal de 0 y comienza a dar señal en rojo. Esta es la primera señal de que la acción de Intel se comporta mucho peor que el mercado. Igual que aquí vemos como durante años o meses se llevaba comportando mucho mejor que el SP, aquí vemos como empeora y de momento, pues como veis, no ha cerrado el gap, ni mucho menos, y se sigue comportando muy mal. Esta es una de las pruebas, uno de los indicadores de que nuestra acción está yendo a peor. Es que mientras el mercado está alcista, nuestra acción no se comporta igual de bien o incluso cae mucho más cuando el mercado no está tan alcista o neutral. El segundo indicador es que la acción sube sin volumen. El volumen es muy inferior a la media de días anteriores, es decir, vemos que se están haciendo posiblemente máximos y el volumen decrece. Esto es un periodo normalmente de distribución. Incluso
señalo que se puede ir perdiendo y decreciendo gradualmente a lo largo de los días, o incluso durante algunos días, no tienen por qué ser todos. Y habitualmente, como digo, se trata de subidas artificiales y es un síntoma de distribución, de manos fuertes o clientes institucionales. Tenemos el ejemplo del CAC 40 francés, que os voy a enseñar. Vamos a ver un momentín. El CAC 40, cerramos Intel y cargamos el índice francés. Como antes de la caída del COVID, podemos observar que aquí tiene unos ciertos días prácticamente de volumen muy ligero, casi nulo. Fijaros estos días, como el CAC está haciendo máximos y ni siquiera hay un volumen excesivo, ¿no? Cuando normalmente hay máximos en el CAC, pues se podría decir que mucha gente está apoyando esas subidas, pero no fue el caso. En este caso fue por el tema del COVID, pero sí que es verdad que el índice ya venía un tanto sobrecomprado, como veis en la línea del RSI, ¿vale? Esto es otro indicador. Vamos a ver un tercer indicador, ¿vale? El tercer indicador de que nuestras acciones podrían girar a la baja es la formación de techos. Dobles techos, como veremos el caso de Airbus, triples techos, como Evonik Industries, que tiene actualmente un posible triple techo, o un hombro cabeza a hombro como de cambio de tendencia, como el que hemos marcado en Allianz, hemos estado buscando, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Airbus, o incluso, mirar, ni siquiera nos podemos ir a Airbus. El CAC 40 lo tiene casi todo. Justo antes de la señal de la pérdida de la media y la caída del COVID, vemos aquí como hay dos máximos en la misma zona, en los 6112. Al perder los mínimos, se activa un techo, un doble techo por la misma distancia, que obviamente no tenemos marcado, pero cumple de sobra porque la caída fue bestial. Estos avisos de doble techo tienen una peculiaridad, es que normalmente es a veces muy complicado cogerlos. Si veis aquí, prácticamente se pudo coger aquí, pero hay otros que abren ya demasiado abajo y no dan la posibilidad de cogerlo. La caída suele ser bastante rápida, como veis. Además, en el caso del COVID fue muchísimo más vertical y rápida que cualquier otra caída casi en la historia, diríamos. Y bueno, es una señal de que hay posibles debilidades en el título a largo plazo. Ahora tenemos Evonik Industries, ¿vale? Tenemos una posible formación, perdonad, esta no es, esta de Italia, Evonik, nosotros buscamos la de Alemania. Esta es. Tenemos marcado una posible formación de triple techo con el toque en 25,32 euros el 8 de junio, con esta zona del 21 de julio y con esta nueva zona el 13 de agosto. Si perdiese los mínimos entre estos máximos, zona de 22 euros, activaría un doble techo, un triple techo, perdonad. En caso de que en algún momento lo superara, obviamente ese triple techo quedaría anulado y sería un rectángulo, una figura chartista de rectángulo. Esta es otra medida más, la formación de figuras chartistas, y hay una última, que es la del Allianz, que he señalado en... Uy, no, esta Allianz tampoco es. Me parece que no la hemos señalado ahí, la he señalado en Allianz. A ver, no creo que haya sido aquí. Esto, perdonad, es el gráfico de Alemania, de Italia, perdonad. No, aquí no la he señalado, creo que la he señalado en el de Alemania. A ver, Allianz, Alemania. Vamos a ver si me carga los datos. Efectivamente, aquí hay señalado en máximos de la época de 2001. Veis cómo deja un triple techo, un hombro cabeza a hombro, que si unimos... voy a quitar un momento la esfera esta, la elipse. Si unimos por una neckline los puntos donde hace el primer hombro, la cabeza un poco superior y el siguiente hombro, habría que proyectar la distancia de la cabeza hacia abajo, ¿vale? Aquí tiene una, que os la he señalado,
lo vuelvo a poner por aquí. Y aquí tiene otro aún más claro, que acaba cumpliendo. Como veis, no hace falta casi ni trazar línea, porque la media ya hace como propia neckline, y tiene un hombro, una cabeza más grande y un hombro, donde al final no acaba desactivando y acaba perdiendo y convirtiéndose en una tendencia, como veis, bajista. Esto también nos indica techos en el mercado, ¿vale? Dejo aquí señalado y vámonos a por la siguiente figura o señal para identificar techos o que una acción puede caer. Es la formación de divergencias bajistas. Ejemplo claro también en el CAC 40 francés justo antes de la caída de febrero. Ahora lo veremos. El CAC, la verdad, se puede decir que otros índices no avisaron, pero el CAC no se le puede poner nada en contra, desde luego. La divergencia se pueden ver en muchos gráficos, no todas se activan. Las divergencias tienen que activarse, ahora indicaremos cómo, y también se anulan. Y vamos a ver el CAC 40, que está dando mucho juego. CAC 40. El CAC 40 se carga. Muy bien. Tenemos el CAC 40. Veis que en la zona de doble techo prácticamente, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo veáis bien. Veis que en esta zona por poco prácticamente hay una zona de doble techo que incluso podría haber sido un punto un poquito más alto, ¿vale? Y veis que el RSI en este pico, justo en el primer pico, decrece hasta el siguiente punto. Esto es una divergencia. Si se pierde el mínimo entre los dos puntos que ha generado la divergencia, como en el doble suelo o en el doble techo, la activaría. En caso de que hubiera bajado un poquito y hubiera seguido subiendo, pues quizás la habría anulado. Las divergencias, esta es muy clara. También hay divergencia, creo recordar ahora, en Airbus y en Louis Vuitton, de la zona de febrero, son bastante claras. Y ya simplemente que haya dos máximos iguales y el RSI decrezca, o el MAC, podría haber sido en el RSI, podría haber sido en el MAC. En el MAC son aún más fiables incluso las divergencias. Son divergencias bajistas, ya digo, siempre que hay máximos y el RSI o el indicador, el MAC, hace mínimos. Esta es otra. Aquí hay otro indicador de que se está formando techos y se está distribuyendo. Y por último, pues tenemos el indicador de Fear and Greed, ¿vale? El indicador de Fear and Greed simplemente es un indicador, una creación de varios indicadores a la vez. Se puede consultar en la página de CNN buscándolo simplemente en Google, lo vamos a hacer ahora, y actúa como un velocímetro, marcando zonas de sobrecompra indicadas en verde, lo que suele ser codicia, y indica un mal momento para comprar. Vamos a ver CNN. Si ponemos Fear and Greed, aquí lo tenemos. Si pinchamos en él, ya nos lo explican. Tenemos la explicación del sentimiento del mercado, de los inversores. Y veis cómo funciona simplemente con un velocímetro, indicándoos cómo se construye y qué indicadores están metidos dentro del indicador. Por ejemplo, la volatilidad actualmente del mercado es de extremo miedo, porque la volatilidad del VIX está muy alto, y hay una gráfica de cómo se está comportando. Por ejemplo, en la zona de febrero, el indicador llegó cerca de sobrecompra extrema, 97. Aquí nos indicaba que el timing para entrar en el mercado no era excesivamente bueno, y suele ser acompañado con buenas noticias o incluso con mucha euforia en el mercado, cuando se está ganando mucho dinero. Veis que desde prácticamente mediados de 2019 hubo un par de correcciones, pero prácticamente desde mediados o principios de 2019 siempre fue creciente. Ahora veis que en la zona de mayo, o sea, prácticamente de marzo, sí, marzo aproximadamente, finales de febrero o marzo, se señalaron los niveles más bajos vistos, que estuvo cerca de 1. Creo que fue 1 o 2. Y desde ahí, pues, marca todo lo contrario, que se puede esperar
que el mercado rebote con compras. Y el indicador lo marca aquí, cuando está el miedo extremo, la codicia extrema está cerca de 100, cuando está el miedo extremo está cerca de 0. Para señalar o para identificar techos en el mercado, siempre veremos al indicador. Sería una mala señal, sería muy mala señal abrir compras, abrir largos, siempre que el indicador esté por encima de 80, que pese a que pudiese estar así meses o durante semanas, a la larga no va a ser un buen punto de entrada siempre que busquemos compras con un buen timing en el largo plazo. No estamos hablando aquí de corto plazo, incluso podría afectar, claro, también al medio plazo. Estamos hablando siempre del medio largo plazo, no del corto plazo. Si alguien quiere hacer un trading a una semana, tampoco sería el mejor timing, pero no quiere decir que durante meses esté subiendo el indicador. Vale, y bueno, pues tenemos uno más, ¿vale? Que es de regalo el indicador Concord, ¿vale? Que yo lo suelo utilizar en Pro Real Time y lo vamos a utilizar con el caso actual de Bankia. Bankia, bueno, como sabéis, lo tengo aquí oculto. El Concord mide, bueno, es un tanto complejo de explicar, pero básicamente, pese a que no se ve muy bien, lo voy a hacer un poquito más grande. La línea dentada morada son las manos fuertes y cuando está por encima de 0 muestran compras. Por aquí están comprando manos fuertes. No siempre es fiable y no significa que las manos fuertes no pierdan. Pero también, por ejemplo, vemos aquí en Bankia que es un indicador de que ha habido una subida muy fuerte del mercado con un gap alcista y sin embargo no ha sido acompañado con manos fuertes, sino con manos débiles. Las manos débiles son los valles y las montañitas verdes, es decir, nosotros los minoristas. Quiere decir que mientras en este periodo la gente ha estado comprando, igual que manos fuertes han podido estar tomando posiciones, al perder prácticamente el 1.07 las manos fuertes venden, mientras el público en general, nosotros, compramos. No suele ser una buena señal, lo suelo utilizar bastante en la lectura de mis indicadores. No suele ser una buena señal para abrir largos y como vemos aquí, pese a que ha cumplido el segundo alcista Bankia, pues bueno, ya empieza a mostrar ciertas velas de venta y podría acabar desplomando el valor. También aquí anda muy cerca los rumores de OPA y bueno, podría estar influenciada y estará influenciada, imagino, por todas esas noticias. Por eso la gente está buscando compras en el valor, perdón. Por último, simplemente quiero saber si os ha gustado, perdonad, el vídeo. Si os ha gustado que prepara presentaciones, si preferís la manera habitual, sin la música, ¿vale? O con el hilo musical. Y bueno, si valoráis todo este trabajo, pues podéis seguirme en el canal de YouTube y comparte el vídeo con todos tus compañeros, amigos, familiares, en fin, a quien le interese la bolsa. Como sabéis, la dirección ahora es @victorg_bolsa. Y aquí tenemos el Twitter, aquí dejo el Twitter para quien quiera verlo, ¿vale? A ver si me carga el perfil. Lo tengo aquí, ¿vale? @victorg_bolsa. Y con mi foto para que me pongáis cara. Y muchas gracias a todos por seguir apoyando tanto el canal de YouTube como Twitter. Un saludo y espero que vaya bien y haya quedado claro. Un saludo.